Y bueno, mi enseñanza de hoy se llama La bendición y es una bendición ser madres, es una bendición ser padres. La maternidad trae muchas satisfacciones, pero también trae muchos retos. Pero lo más importante, entender que es un gran privilegio y es una gran responsabilidad. Hoy quiero que como mujeres y como padres entendamos la importancia de criar a nuestros hijos y el impacto que tenemos sobre ellos como padres. No se trata de nosotros, se trata de ellos, se trata de nuestras generaciones. Y si no eres papá o mamá, algún día lo serás, pero eres hijo, así que tienes un padre o una madre que honrar en este día. Y bueno, acabamos de adorar con una canción maravillosa que se llama The Blessing, la bendición, que sacó Elevation Worship con Carrie Job y el esposo. Y esta canción está basada en un pasaje que quiero que leamos para entender bien lo que cantamos, porque a veces cantamos cosas y no sabemos que estamos cantando la palabra de Dios. Y vámonos a leer, por favor, en Números, el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Y dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y que sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Eso es una palabra que Dios nos está diciendo hoy a nuestras familias, que Él va a traer una bendición a nuestras casas, a nuestros hogares y a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a nuestras generaciones. Dios quiere bendecir a nuestras generaciones. ¿Y por qué? ¿Qué significa la palabra generación? La palabra generación significa sucesión de descendientes en línea recta. Significa la función por medio de la cual se reproducen los seres vivos y perpetúa su especie. Nosotros creemos en un Dios generacional. Éxodo 3, capítulo 6 dice: yo soy el Dios tu padre, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aquí vemos cómo él está mencionando las generaciones. Cuando Moisés oyó esto, dice la palabra, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dios es un Dios de generaciones. Su propósito es bendecir a su pueblo y bendecirnos de generación en generación. Hoy día las madres quiero hablarles de una mujer en la Biblia que se llama Jocabed. ¿Quién era Jocabed? Jocabed significa, la palabra Jocabed, el nombre, significa glorificada del Eterno. Dios es glorioso. Jocabed era esposa de Amram, ambos eran levitas, y fue la madre de Miriam o María, la madre de Moisés y la madre de Aarón. Jocabed fue una madre arriesgada y devota, y sus 3 hijos sirvieron a Dios. Quiero que leamos en el libro de Éxodo, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y dice así: en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente del agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él y dijo: seguramente es un niño hebreo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa y le preguntó: ¿quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que la amamante al bebé? Y le preguntó, y ella dijo: sí, consígueme una. Entonces contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, a Jocabed: toma a este niño y dale pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño, sin saber que era la madre del niño: y te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció,
ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y le llamó Moisés, pues explicó, lo saqué de las aguas. Jocabed era una esclava. Se sometía a las órdenes a trabajar todo el día y estaba bajo el régimen del pueblo egipcio. Vivían dentro del imperio egipcio y el rey de Egipto, al ver que el pueblo de Israel crecía tanto, decidió que muriesen todos los recién nacidos varones de los israelitas. En ese momento ella estaba embarazada, a punto de dar a luz a su primer hijo varón. Pongámonos en el lugar de Jocabed. Está embarazada. El faraón lanza un decreto que tienen que matar a todos los niños varones. Vamos a leerlo en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 22. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Moisés fue el primer hijo varón de Jocabed. Ella fue una madre muy arriesgada. No dejó que lo mataran, porque entonces ella sabía que Dios tenía un plan y un propósito con la vida de Moisés. La orden de Faraón era que tiraran los niños al río, y ella hizo como Faraón dijo. Bueno, hay que ponerlos en el río, pero ella se preocupó por ponerlo en un lugar especial. Ella construyó para él una arquilla, como un Moisés. Por eso la palabra Moisés, como un barco, como un flotador, como los que usamos hoy en día en la piscina, en la playa. Y ella lo preparó especialmente para depositar a su hijo en ese lugar. Y qué tremendo, miren lo que dice la palabra. No solo Dios le salvó la vida a Moisés, sino que la hija de Faraón la contrató para que fuera la nodriza, la niñera de su propio hijo. Ella pudo seguir amamantándolo. Recuerden que solamente Moisés tenía 3 meses. Pudo seguir criándolo los primeros años de vida. Y cuando ya el niño estuvo grandecito, entonces ella lo devuelve al reino egipcio y se lo entrega a la princesa para que lo criara como su hijo. Ella le pide a la hermana mayor, en el momento que están en el río, cuando ella pone al bebé en la canastilla, ella le dice a Miriam o a María: por favor, échale un ojo al niño, estate pendiente que no le pase nada. Es en ese momento cuando la hija de Faraón lo ve la canastilla, y saben, la palabra dice que ella lo ve y piensa: este debe ser un niño hebreo. ¿Ustedes qué creen que es lo más normal que ella hubiera hecho? Hubiera obedecido la orden de su papá. Hubiera dicho: matemos a este niño, pero no lo mató. Dice la palabra que ella tuvo compasión del niño, y yo creo que ella en ese momento vio que ese niño tenía algo especial y le preservó la vida. Y así son los planes de Dios con nosotros. Qué increíble esta historia. O sea, yo me pongo en los zapatos de Jocabed. Yo decía: qué difícil debe ser dejar a un hijo recién nacido en una canastilla, en un río con corriente, donde tal vez se hubiera ahogado, donde tal vez el faraón lo hubiera encontrado, lo hubiera matado, pero no. Dios tuvo misericordia de él y usó a la hija de Faraón para preservar la vida de Moisés. Y saben, yo he pensado mucho en este tiempo, las mamás que están embarazadas durante esta cuarentena, que les va a tocar a dar a luz durante la cuarentena, y que no sabemos cuánto va a terminar este tiempo de distanciamiento social, pero he hablado con varias y me dicen: me toca ir a dar a luz y no me puedo ir a visitar mi familia. No pueden tener un baby shower. Todas esas cosas que uno como mamá espera, añora y desea. Pero quiero decir a todas las mamás embarazadas que me están escuchando: todo va a estar bien. Dios, tu Padre Celestial, va a cuidar de tu hijo o tu hija, y todo va a estar bien. Todo va a salir bien. No, al niño, a la niña no se va a enfermar. Tú tampoco te vas a enfermar si vas al hospital. No tengas temor, porque Dios cuida de ti. Así como preservó la vida de Moisés, va a preservar la vida de tu hijo o de tu hija. Y lo creemos y nos ponemos de acuerdo a eso en el nombre de Jesús. Pero quiero que nos detengamos un rato y pensemos en el instrumento que construyó Jocabed con sus manos para preservar la vida de Moisés. Los materiales que usó para crear la canastilla. Dice la palabra que ella usó varios materiales, pero Jocabed, cuando lo hizo, no lo delegó
a nadie. No le dijo, mira, fulanito, ¿será que tú me ayudas a construir esto? No, ella lo hizo con sus propias manos. Construyó la arquilla con sus propias manos. Porque ¿quién mejor para proteger la vida de los hijos que un padre o una madre? Y me refiero más a la mujer porque hoy es el Día de las Madres, pero como padres tenemos la obligación y la responsabilidad de proteger la vida de nuestros hijos. Y la pregunta que yo te hago hoy, ¿qué estás dispuesto tú a hacer para proteger la vida de tus hijos y los hijos de tus hijos y de tus generaciones? Porque sabes, mujer que me escuchas, padre que me escuchas, no se trata de ti, se trata de tus generaciones. Jocabed hizo exactamente lo que Faraón le dijo. Faraón en la Biblia es tipología de Satanás, del enemigo. Y Egipto es el sistema de este mundo. La Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón vino a matar, a hurtar y destruir. Es decir, que lo que el enemigo quería hacer, tipología de Faraón, en ese momento era destruir la vida de Moisés, porque Moisés era el que iba a ser escogido para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ella puso a su hijo en el río. ¿Qué representa el río? El río representa la vida. Cuando nosotros damos a luz a nuestros hijos, nos da miedo que se enfermen, nos da miedo que les pase algo, nos da miedo de pronto el primer día de colegio, cuando los dejamos en el colegio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mis 3 hijos la experiencia fue diferente. Con Alejandra yo le pude hacer homeschooling los primeros años. Ella fue al colegio más grandecita, pero Estefanía a los 3 me dijo, mami, yo quiero ir al colegio. Y ella no lloró, ella estaba feliz. Daniel lloró desde el día 1 hasta yo no sé cuánto tiempo, porque él quería ir con Nia, pero después dijo, no, yo no quiero ir. Y él lloraba todos los días. El desprendimiento de nuestros hijos cuando van a ir al colegio no es fácil, pero tenemos que confiar que Dios cuida de ellos. Y por eso Jocabed pone a su hijo, a Moisés, en el río que representa la vida. Me acuerdo el primer día donde tuvimos que dejar a Alejandra en su primer año de high school en un colegio público. Yo quería que me iba a dar algo porque yo la veía ir y yo dije, la estoy soltando en ese mundo que no sé qué le va a pasar. Pero yo tengo que confiar en lo que yo he sembrado en el corazón de mi hija. Porque si no, entonces, ¿qué estoy predicando? Si no, nosotros tenemos que confiar en un Dios de que todo lo que tú les has enseñado a tus hijos en los momentos que ellos lo necesitan, ellos se van a recordar. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Jocabed se encargó de ponerlo a Moisés en una canastilla, en una arquilla que era a prueba de agua. Y era estratégicamente porque hizo que flotara en el río. Nosotros como padres tenemos que construir esta arquilla con nuestras manos. Y aunque los vamos a entregar a la vida, los vamos a dejar ir, los vamos a soltar, tenemos que entender que nuestros hijos tendrán que enfrentarse a ese río llamado vida y que ellos van a encontrar peligros, van a encontrar retos, pero van a ser enviados con nuestra protección, con nuestra bendición, porque tú y yo vamos a preparar una arquilla para ellos. ¿Cuáles fueron los materiales que usó Jocabed para crear esta arquilla? Leamos nuevamente en Éxodo 2, versículo 3. Cuando ya no pudo ocultarlo más, el bebé Moisés tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Lo primero que hizo ella fue construir con sus propias manos la arquilla. ¿Qué representa la arquilla o el cesto o el Moisés o la canastilla? La palabra usada aquí para mencionar la arquilla es la misma usada cuando Dios le manda a Noé a construir el arca en Génesis 6. La canastilla fue hecha con juncos. El junco es una planta flexible donde ellos pueden construir. Y la palabra junco viene del latino que significa jungere, para unir y vincular, para poder entrelazar y unir. O sea que era una canastilla tejida con las plantas del junco para que fuera fuerte. Pero si ella lo hubiera puesto solamente ahí, el agua hubiera entrado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer ella? Ella tuvo que ponerle brea y asfalto. La canastilla representa la relación con Dios que tú le vas a dar a tus hijos el ejemplo. Los niños aprenden por el ejemplo. Lo que te vean haciendo a ti, lo van a hacer ellos. Si ellos te ven orando, ellos van a orar. Si ellos te ven leyendo la Biblia, ellos van a leer la Biblia. Si ellos te ven que tú tienes una relación personal e íntima con Dios, ellos la van a tener. Dios usa un tebat como recipiente para la salvación. Así como usó el arca de Noé, usó esta canastilla para salvar la vida de Moisés.
Y tenemos que entender que cuando Dios tiene propósitos, va más allá de nuestro entendimiento. Moisés fue el líder que Dios usó para sacar a Israel de Egipcio y pudieran llegar a la tierra prometida. La arquilla es tipología de protección, de salvavidas. Lo único que va a salvar la vida de tus hijos es que ellos tengan una relación personal e íntima con Dios. Y quiero aclarar, no es la relación que mis hijos tengan con mi Dios, es la relación que mis hijos tengan con su Dios. Llega un momento, cuando ellos están niños, obviamente dependen de nosotros. Nosotros les enseñamos a orar, nosotros les enseñamos a leer la Biblia, pero tiene que llegar un momento donde ellos puedan tener una relación directa e íntima con el Padre sin nosotros, porque la salvación es personal. Ellos no se van a salvar porque son mis hijos y porque soy somos pastores, no. Ellos tienen que tener un encuentro personal con Jesucristo y tienen que tener esa relación directa con el Padre. Y esa arquilla, ese cesto, es la relación con Dios que tú y yo tenemos que promover y tenemos que lograr que nuestros hijos tengan con Dios. ¿Y qué representa el asfalto y la brea? El asfalto es un material altamente impermeable, adherente y cohesivo. Se recogía de los pozos de petróleo naturales que brotaban de la superficie estos daba a la arquilla una protección contra el agua, volvía la canastilla impermeable y hacía que no fuera posible que infiltrara el agua. La brea y la resina son como unas pellas que solidifican la estructura para que no se deshaga. La palabra allí usada en brea significa también rescate. Entonces, para mí, el asfalto y la brea son tipologías de la palabra de Dios. La palabra, lo único que va a rescatar a tus hijos del río de la vida es la palabra de Dios. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra. Cuando ellos conozcan la verdad de la palabra de Dios, van a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando ellos escuchan la palabra, ellos van a aprender qué es correcto para Dios y qué es incorrecto para Dios. Porque, ¿saben? Hoy en día vivimos una sociedad donde todo es relativo. Te dicen, bueno, eso es malo, pero eso depende. Eso es relativo. ¿Por qué? Bueno, porque si no le estás haciendo daño a nadie, entonces no es malo. Pero nosotros no creemos que lo malo o lo bueno dependa de mi opinión o de mi criterio personal. Lo malo y lo bueno depende de lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice que algo es malo, es malo. Y si Dios dice que algo es bueno, porque lo que define nuestro estándar de vida y nuestros principios es la palabra de Dios. Entonces la palabra es esa brea que va a proteger ese canasto para que entonces no se metan mentiras y no se infiltren como el agua, sino que esa verdad permanezca para siempre. Los principios de la palabra de Dios. Y hay un verbo que la Biblia usa y dice calafatear. ¿Qué es calafatear? Es cerrar las junturas de la madera de una embarcación con brea y con asfalto. Una madre que conoce sus hijos tiene que cerrar las hendiduras, aquellas por las cuales el enemigo tal vez se quiera filtrar en ese cesto o en esa arquilla que tú has construido con tus manos para tus hijos. Calafatear es un proceso, requiere tiempo y esfuerzo. Esto es tipología de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. La pregunta que yo te hago hoy es, ¿qué estás tú dispuesto a hacer por tu generación? Jocabed, vimos lo que hizo, construyó la arquilla, puso a Moisés en la arquilla, puso a Moisés en el río, confió, le dijo a la hermana, cuídalo, confió que Dios la iba a proteger. Pero en ese momento, tú y yo tenemos que entender que cuando nosotros ponemos a nuestros hijos en ese río de la vida, cuando Jesús oró en la vida, no quiere decir suéltalos a la deriva a ver qué les va a pasar, no. Ya le hemos sembrado la relación personal con Dios, ya le hemos sembrado la palabra. Entonces, cuando tú los sueltas, tú tienes que confiar que ellos están en la mano de Dios. Y si ya tus hijos están más grandes y tienen que salir a la universidad o tal vez ya se mudaron de casa, tú tienes que confiar que Dios cuida de ellos. Tú no puedes estar toda la vida como una mamá pollito protegiéndolos, porque tienes que confiar que Dios cuida de ellos. La Biblia dice, cuando Juan oró en Juan 17, Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal.
La Biblia dice que nosotros no somos de este mundo, pero que vivimos en este mundo. Es decir, no podemos aislar a nuestros hijos de tal manera que los metamos en una burbuja y que ellos no conozcan nada, que cuando salgan al mundo se encuentren con una realidad tan fuerte que no sepan cómo defenderse. Tendrás que calafatear esa relación de tus hijos con Dios a través de la palabra de Dios. Jocabed educó a Moisés. Vemos que cuando ella le tocó amamantarlo y los primeros años de vida, ella estaba con él. Aunque ellos estaban dentro del sistema de egipcio, bajo el pueblo de Egipto, todavía estaban viviendo ahí con ellos. Ella le enseñó los principios de Dios, de la cultura hebrea, de la religión que ellos profesaban judía, porque en el fondo él sabía que él no era un hebreo, que no era un egipcio, que sabía que él era hebreo. Esa era su verdadera identidad. Y quiero dejarte esta frase: debemos tener cuidado de no formar a nuestros hijos solo para que tengan éxito en la iglesia o dentro de la iglesia. Tenemos que formar una generación en nuestros hijos que puedan defenderse de todo lo que están viviendo, que sepan tener éxito fuera de la iglesia. Es decir, que nosotros cuando formemos a nuestros hijos no es para estar aquí en la casa conmigo, en la iglesia conmigo, sino que ellos entiendan que ellos puedan tener éxito allá afuera y defenderse. Cuando sabes que Dios tiene planes con la vida de tus hijos, tú estás dispuesto a dejarlos ir, a soltarlos y confiar en lo que Dios está haciendo. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Quiero dejarte este versículo en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Dice la palabra: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Y dice: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla con ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos en tus manos, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa. Llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. En este tiempo de cuarentena, Dios nos ha regalado la oportunidad de nos poder inculcar los principios de la palabra de Dios a nuestros hijos. Tal vez tú dices: bueno, yo no tengo a mis hijos en un colegio cristiano y cuánto no desearía tenerlo, pero no tengo el presupuesto y te ha tocado dejarle a tu hijo en un colegio público. Pero ¿sabes qué, mujer? Este es el tiempo, ¿sabes qué, hombre? Este es el tiempo que Dios te ha dado para que tú inculcas en ellos los principios de la palabra de Dios. Ya que te toca darle la clase, saca media hora del día para enseñarles la palabra de Dios a tus hijos y enseñarles historias de la Biblia, enseñarles cosas que tú crees y que son los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué nos manda a decir Dios o qué nos manda a hacer Dios en este pasaje? Primero, dice que debemos repetir los principios una y otra vez. No nos podemos cansar de repetir la palabra de Dios. Segundo, hablar de ellos en tus conversaciones en todo tiempo y en todo lugar. Que no es que vamos a estar hablando de la Biblia todo el día, pero que sí podamos, que cada conversación esté permeada de un principio que nosotros le podamos enseñar a nuestros hijos. Tercero, dice la palabra que debemos memorizar la Biblia. Tenemos que memorizar porque hay momentos que no la tenemos enfrente, pero si tú te la sabes, tú le puedes citar versículos de la palabra a tus hijos. Y por último, escribirlos en algún lugar. Yo tengo versículos de adorno en mi casa, en las paredes, con stickers. Hay cuadros bien bonitos que venden. ¿Por qué? Porque es importante que ellos la lean y que ellos la escuchen, que ellos la vean y que ellos la crean. Que ellos caminen en la palabra y aprendan la palabra. Por eso estoy aquí hoy para decirte que no debes delegar la preparación de la arquilla de tu hijo a cualquier persona. Esto no es para que se lo enseñe la otra profesora, o que se lo enseñe en el colegio, o que se lo enseñen en kids en la iglesia. No, tú eres el encargado de enseñarle esto a tus hijos. Y quiero que oremos para poder ponernos a cuenta con Dios. No sé si estás preparando la arquilla y la estás calafateando con asfalto y brea, pero Dios te dice hoy, este es el tiempo que Dios le dio a su iglesia para regresar a casa. Este es el tiempo de empezar a hacer reuniones familiares en nuestras casas donde podamos adorar, donde podamos orar, donde podamos estudiar la Biblia. La última enseñanza que dio mi esposo el domingo pasado fue del renacimiento, se llamó De Regreso a Casa. Dios
sacó del auditorio para llevarnos a casa, nos regresó a la casa, porque tenemos que entender que en nuestras casas tenemos que hacer esas reuniones familiares donde nosotros como familia podamos orar los unos por los otros, podamos poner música y cantar, adorar juntos, podamos leer una historia de la Biblia y de tal manera que nuestros hijos aprendan. Y también puedes hacerlo que cada noche, cuando vayas a acostar a tu hijo a dormir y le leas un cuento, léele una historia bíblica. Hay muchas Biblias hoy divertidas para niños con muñequitos. Hay historias, también hay Biblia de YouVersion para niños con muñequitos y ellos le pueden poner estrellitas y figuritas. Todo lo que está a nuestro alcance para hacer de tal manera didáctico, creativo y apelativo a nuestros hijos. Es importante que llevemos la Biblia a nuestros cuartos, que nosotras como madres inculquemos esto a nuestros hijos. Yo quisiera orar por las madres en este día para que que esta palabra quede sembrada en tu corazón. Padre que me escuchas, madre que me escuchas, tal vez eres madre de cabeza de hogar y quiero orar por ti. Padre, yo te doy gracias en este tiempo. Gracias por cada mamá que nos está escuchando en este día. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú las llenes de fortaleza, que tú las llenes de sabiduría, que tú les des entendimiento, que tú les des dominio propio para que por su boca solo salgan palabras de edificación para sus hijos. Sabemos que estamos cansados, que ha sido unas semanas duras. Te pido que el Señor renueve nuestras fuerzas para el día a día, para seguir adelante en esta labor llamada paternidad, llamada maternidad, donde estamos levantando no nuestros hijos solamente, sino la generación de nuestra familia, los hijos de nuestros hijos, y sabemos, Señor, que tú tienes planes y propósitos grandes con nosotros. Y yo te doy gracias por cada familia que nos está viendo, cada hogar que nos está viendo, cada hijo, cada hija. Yo envío una bendición sobre cada uno de ellos y declaro, Espíritu Santo, que tú visitas cada casa, que tú visitas cada hogar, que ellos se unen como familia a adorarte, a orar, a crecer espiritualmente, entendiendo que es muy importante en este tiempo estar unidos en un mismo sentir y en un mismo corazón. Yo te doy gracias por cada familia en el nombre poderoso de Jesús.